Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y hermanas. Que el Creador del universo les bendiga y les guarde, y les damos la más cordial bienvenida al estudio de la porción semanal de la Torá. Hoy vamos a la parashá número 3, llamada Lej Lejá, quiere decir vete a ti mismo. Esto está en Bereshit o en Génesis, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 17, verso 27. Esta parashat contiene distintos temas. Es una parashat que tiene bastantes secretos. La primera es la partida de Abraham desde Ur, de su ciudad natal. Luego Hashem le promete a Abraham que sería una nación grande. Abraham parte de Harán hacia Canaán. Hashem promete a Abraham la tierra de Canaán. Abraham desciende a Misraim, que es Egipto. Sarai es llevada a la casa de Faraón, y el castigo de Faraón relata la porción también de esta semana. Abraham vuelve de Egipto hacia Negev, sur de Israel. Lot se separa de, Lot se separa de Abraham. Luego de esto, Hashem bendice a Abraham, le da una promesa de que le iba a dar, esperen, déjenme aceptar, de que le iba a dar descendencia, que le iba a dar la tierra de Canaán. Luego viene una guerra contra los 4 reyes. El rey de Sedom y Melquisedec salen al encuentro de Abraham. El rey de Sedom ofrece a Abraham que se quede con el botín de guerra y que devuelva a los prisioneros que recuperó. Abraham no quiere nada a cambio. La promesa de Hashem luego a Abraham es que su descendencia sería como las estrellas. Luego vemos también la fe de Abraham en Hashem, el pacto de las mitades entre Hashem y Abraham, la sentencia de los 400 años de exilio que iba a tener el pueblo de Israel en Egipto y la ratificación del pacto. Abraham toma a Agar por esposa, viene el nacimiento de Ismael. Hashem bendice a Abraham. El nombre de Abraham pasa y se altera en cierta forma, poniéndole a Abraham. Luego viene la circuncisión. El nombre de Sarai cambia a Sara, y la bendición a Sara y al nacimiento de Isaac. La circuncisión de Abraham, de Ismael y todos los varones en la casa de Abraham son todos los temas que trata esta parashat, lo cual son bastantes. En resumen, esta parashat habla en cómo a Abraham le llegó en cierta forma el llamado divino que abandonara su tierra natal y que caminara a otra tierra que Hashem le iba a indicar. El patriarca se dirigió a Canaán, a Eretz Israel, a la tierra de Israel, llevando consigo a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones. También llevó muchos seguidores, quienes, seguidores de él y también de Sarai, habían logrado acercar a los caminos de Hashem y a su Torah. Los viajeros llegaron a la tierra de Canaán y continuaron hasta la ciudad de Shechem, donde Dios se le apareció a Abraham en una visión y afirmó su promesa de que algún día la tierra de Canaán pertenecería a sus descendientes. Abraham construyó un mitzbeach, un altar, en acción de gracias a Hashem por esas noticias felices. Una terrible hambruna se desata en Canaán, lo cual impulsó a Abraham a permanecer temporariamente en Egipto, y también temiendo que ellos mismos, los egipcios, se sintieran atraídos por su esposa y su esposa Sarai y lo asesinaran para apoderarse de ella. Al acercarse a la tierra de Egipto, le pidió él a Sarai que dijera que es su hermana.
Cuando arribaron a ese país, la belleza de Sarai despertó gran admiración, sobre todo por los egipcios. Ellos se sintieron totalmente impactados por la belleza de Sarai y fue llevado al palacio de Faraón, de Paró, donde los mismos egipcios dijeron, esta es, sin dudar, una esposa para Faraón. De inmediato, Abraham fue colmado luego de regalos. Comenta el Midrash que, que en ese entonces Sarai hace una tefila, es decir, levanta una plegaria, una oración al Creador para que no se uniera a Faraón, y fue que el Eterno envía una plaga. Y de inmediato esto, Abraham fue colmado de regalos porque Faraón se dio cuenta de esta situación de rebaños, de sirvientes, y sin embargo ellos fueron los egipcios castigados por esta misteriosa enfermedad. Entonces supo Sarai toda esta situación y abandonaron la tierra de Egipto, con su familia, sus bienes y todo lo que Abraham hizo. Entonces, con su esposa y las nuevas posesiones, entre esas cosas que le dio Faraón, fueron a su siervo Eliezer y Agar, ahí donde aparecen en acción luego en la historia, que vemos allí en la Biblia, en la Torá, que aparece Sarai, ¿cierto? O sea, perdón, aparece Agar y vemos al siervo Eliezer. Precisamente fue una de las cosas que Faraón Paró le entregó a Abraham. Entonces, con todas estas cosas, regresan a la ciudad de Betel en Canaán, puesto que Abraham se había hecho muy rico junto con Lot, y eran dueños de grandes rebaños, y no habían suficientes pasturas para los ganados de ambos, y surgieron estas disputas entre los pastores de Abraham y de Lot. Entonces, para evitar el conflicto, Abraham sugirió que él y Lot se separaran y ofreció a su sobrino que eligiera primero la tierra en la cual quería asentarse. Lot eligió la planicie de Jordán, una tierra fértil y bien irrigada, y levantó sus tiendas hasta la ciudad de Sedom, de mala fama por la perversidad de los habitantes. Luego Abraham se estableció en las llanuras de Mamre, cerca de Hebrón, y nuevamente recibió la promesa de Dios que algún día sus descendientes poseerían esta tierra. Y en esa época habían 5 gobernantes del sur de Canaán, incluyendo los reyes de Sedom y Amorá, que se hallaban comprometidos en una revuelta contra Kedarlaomer, rey de Elam, a quien le había pagado tributos durante 12 años. Kedarlaomer buscó la ayuda de 3 de los gobernantes vecinos y se convirtió en una gran revuelta, en una batalla, en la cual triunfaron Kedarlaomer y sus aliados. Estos obtuvieron un botín consistente en todas las posesiones de Sedom y Amorá, y además sometieron a cautiverio a gran parte del pueblo. Y entre esos cautivos estaba precisamente Lot. Al conocer la situación de su sobrino, Abraham condujo a sus familiares y servidores, a pesar que Lot se había separado de él, y era una conexión también con el secreto de que él, al Lot separarse de Abraham, también se había separado del Creador, porque se había convertido a prácticas paganas. Y va Abraham a conquistar nuevamente a Lot, a rescatarlo, y se presenta también una gran batalla donde Abraham tiene victoria y los derrota y rescata a Lot y sus posesiones. Entonces el rey de esa ciudad salió a saludar a Abraham luego de su victoria y le ofreció todas las posesiones que había rescatado de Kedarlaomer. Como recompensa por haber liberado a los cautivos, Abraham rehusó cualquier tipo de retribución por sus esfuerzos, porque él creía fielmente en que Hashem lo iba a bendecir. A pesar de toda su buena fortuna, Abraham se sentía triste por el hecho de no tener aún un hijo, un heredero. Y fue precisamente el cual tuvieron los pastores de Abraham y los pastores de Lot,
tuvieron esa discusión porque como Abraham no tenía descendencia, pasaba toda la herencia automáticamente a Lot, su sobrino. Entonces es ahí que Hashem le indica que mirara al cielo y contara las estrellas y le dice y le menciona que ciertamente no puede contarlas porque así va a ser de numerosas su descendencia. Luego de eso hizo saber que había sacado de la tierra de Ur Kasdim para entregarle esta tierra como posesión que iban a heredar sus descendientes. Entonces Abraham, en la misma porción, le preguntó: ¿cómo sabré que poseo esta tierra? Y Hashem selló entonces un pacto con él, conocido como el Berit Bein, es decir, el pacto de en las mitades, se llama Berit Bein Habetarim, y Dios le informó luego que sus descendientes serían esclavizados por un lapso de tiempo en tierra extraña, pero que a pesar de eso saldrían con grandes riquezas. Entonces, como no tenía hijos, Sarai sugirió a Abraham que tomara a su sierva, Agar, como segunda esposa. Ahora conocemos dónde viene Agar, que fue una de las posesiones una princesa, era hija de Faraón, que le entrega como regalo a Abraham. Cuando Agar advirtió que estaba encinta, perdió el respeto a Sarai. Esta se sintió muy molesta y se quejó a Abraham. El patriarca devolvió a Sarai su autoridad sobre Agar. Después Sarai tuvo que lidiar duramente con la sierva que terminó huyendo. Y aparece que al irse de la casa de Abraham, un ángel de Hashem se le aparece ante Agar y le dice que regresara, prometiendo que el hijo que tendría, que sería Ismael, sería el fundador de una gran nación. Cuando Abraham llegó a la edad de 99 años, Hashem renovó su pacto con él y cambió su nombre por el de Abraham. Aquí es curioso notar también de que Hashem le prometió a Abraham que tenía descendencia. Pero ¿qué pasó? Sarai no pensó que iba a venir de ella. Y por eso es que le ofrece a Agar, a su sirvienta. Y aquí es muy interesante notar cómo Hashem, en medio de situaciones en que Él nos dice algo, nos promete algo, debemos ser muy cautelosos a tomar ciertas decisiones. Y fue precisamente lo que no pudo recibir y entender Sarai, que la importancia de creer en las palabras que Hashem le había dicho precisamente a Abraham. Ella no pensó que iba a venir también de su descendencia. Pensó que iba a ser en este caso, es por eso que le ofrece a Agar. Pero aquí tenemos que aprender también la importancia en que muchas veces Hashem nos deja a nosotros que tomemos la decisión independiente de lo que Él nos diga. Es decir, Él te puede decir algo, te dice, haz esto, pero va a depender de nosotros qué decisión tomamos, y eso en cierto modo va a afectar tu destino, va a afectar lo que Hashem quiere para ti. Entonces, ahí hay un pequeño secreto importante también, la paciencia que debemos tener en estas circunstancias y la importancia también de esperar en Hashem ante estas circunstancias donde Él nos hable. Por otro lado, vemos que Abraham llegó a la edad de 99 años y Hashem renovó su pacto con él y cambió su nombre por el de Abraham, que significa padre de multitud de naciones. Luego le ordenó que se circuncidara junto con los demás varones de su casa, y donde allí, desde entonces, todo varón judío que nace debe ser circuncidado a los 8 días de edad. Esto ha sido el signo del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Hashem dijo también a Abraham que a partir de entonces Sarai sería conocida como Sara, que significa princesa. Abraham cumplió prestamente la gran mitzvah de la Brit Milá, la circuncisión, en Ismael y todos los varones en su casa, y luego se circuncidó él mismo, y todo esto lo realizó por Abraham a la luz del día, sin importar lo que los demás iban a decir.
Así que esto es el resumen de toda la parashat, de la valentía que tiene Abraham al hacer la circuncisión a la luz del día sin esconderse, para que todos pudiesen ver lo que él estaba haciendo. Y también menciona la misma parashat que habían varios sirvientes que él tenía, bastantes, y una de las cosas que me llama también la atención de esta parashat como preámbulo a entrar al tema, es que él no se cansó nunca de traer gente a la Torá. Y por eso él tiene varios sirvientes, porque muchos de sus sirvientes fueron los que él rescató y conquistó para llevarlo a la Torá. Era tanta su sabiduría, su conocimiento, que él tenía y alcanzó a mucha gente. Y ahí tenemos también una misión para todos nosotros, los cuales aprendemos Torá y debemos enseñarla. Así que eso es, a grandes rasgos, toda la parashá de esta semana, muy interesante en relación al resumen. Y vamos a ir entonces a la parashat, al tema de hoy que se llama Lej Lejá, lo cual quiere decir vete para ti o vete a ti mismo. Esta expresión de vete a ti mismo, Lej quiere decir, en otras palabras, vete, anda. Eso quiere decir Lej Lejá. Pero no es una expresión que usualmente se dice, porque cuando usted envía a alguien y le dice anda para allá, usted no le dice vete a ti mismo. Entonces es curioso notar lo que Hashem le dice a Abraham, Lej Lejá, vete a ti mismo. ¿Cómo es posible que yo me voy a ir a mí mismo? Entonces ahí también hay otro secreto importante que vamos a comentar a continuación. Y quiero comenzar de una forma distinta. Lo que hemos enseñado en la parashat siempre hacemos como un orden, pero hoy vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿ya? Y vamos a ir precisamente en Génesis, en Bereshit, capítulo 16, verso 8. Dice lo siguiente: le dijo el ángel a Agar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y esto está muy conectado con Lej Lejá. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y vamos a contextualizar un poco. ¿Qué pasó? Iba a tener descendencia. Cuando supo que estaba encinta Agar, pasó que se generó una rivalidad entre Sarai, y fue allí que Sarai toma el mando, porque Abraham estaba liderando esta situación. Es que Sarai, habla contra Abraham, le presenta esta situación de que en cierta forma estaba menospreciando a Agar a Sarai, y Sarai empieza a corregirla, a Agar. Y ella no soporta esta situación, porque aquí el Midrash relata una historia bien hermosa, pero resumiendo todo, y le dice a Agar se va entonces debido a esta situación, y la pregunta que le hace el ángel que se le aparece: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver con esto la porción de lo que vamos a hablar del Lej Lejá? Tiene mucho que ver con los secretos del cielo. Es curioso notar que cada persona, si va y se encuentra con alguna persona mientras se dirige a un lugar, siempre en esta conversación se preguntan entre ellos de dónde vienes y a dónde vas. Y uno dice, no, vengo de mi casita y ahora voy a ver un familiar. Cuando uno se encuentra con un amigo en el trayecto, existe ahí una conversación. ¿Qué vas a hacer ahora? Y precisamente es algo similar de lo que sucede. El ángel le pregunta a Agar, sirvienta de Sarai, y le dice de dónde vienes y a dónde vas. Entonces esta misma pregunta, la parashá nos viene a enseñar y nos viene a decir de dónde vienes y a dónde vas. Pero tiene un significado. Y esta pregunta se la hago para usted. ¿De dónde viene usted y a dónde va?
Y usted me puede decir, no, yo vengo de una familia sencilla, yo nací en el sur de Chile, mis metas es que yo quiero tener tal cosa, quiero tener quiero tener una casa, un auto, quiero formar una empresa y me gustaría hacer distintas cosas. El tema es que esta pregunta tiene otro sentido. ¿Por qué el ángel le pregunta de dónde vienes y a dónde vas? Porque Agar, ¿a dónde se iba a dirigir? Se iba a dirigir a Egipto. Es decir, iba a volver a la casa de su padre Faraón. Recuerde que era hija de Faraón. Era princesa. Entonces la pregunta es, ¿de dónde venimos nosotros y a dónde vamos? Una cosa es entender dónde yo vengo y otra cosa es entender a dónde yo me voy a dirigir. ¿Cuál es mi destino? ¿O cuál es mi propósito en este mundo? Es decir, que nosotros siendo un alma como Agar, al venir a este mundo, nuestra alma venía de otra dimensión, pero al venir a este mundo pierde el sentido a qué venía. Escucha bien esto. El alma, antes de venir a este mundo, tiene una conversación con el Creador, donde Él le menciona qué es lo que debe venir a hacer a este mundo, pero es tanta la fuerza del cuerpo que olvida lo que Él venía a hacer. Es como cuando usted va a hacer algo a la cocina y venía de la habitación y quiere ir a buscar algo a la cocina, se le olvida, ¿qué venía a hacer? Y tiene que regresar a la habitación para acordarse qué es lo que venía a hacer. Lo mismo pasa. El alma, antes de venir a este mundo, tiene un contrato, lleva un contrato con el Creador, pero al venir a este mundo olvida lo que ella debía venir a hacer en este mundo. Porque es tanta la influencia, fue tanta la influencia de Agar, de su tristeza, de la nostalgia, del dolor, de que había sido echada de la casa de Sarai, de Abraham. Fue tanto el dolor de saber que tenía en su vientre un bebé, que tenía que volver sí o sí a la tierra de Egipto. Y es precisamente, es que el hombre, cuando viene a este mundo, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Enseña la sabiduría del pueblo de Israel que nuestra alma viene de otra dimensión, es decir, que viene de la dimensión de Binah. Dentro del árbol de la vida existen 10 dimensiones, 10 mundos, y dentro de estas dimensiones está Binah, está Keter, está Jogma, está Binah. Y menciona la sabiduría de la Kabbalah que nuestra alma viene de Binah. También menciona la sabiduría del pueblo de Israel de que antes de venir a este mundo, nuestra alma tiene una conversación con Dios al venir aquí. Pero es tanta la influencia de Egipto, es decir, es tanta la influencia de este mundo que se nos olvida de dónde veníamos y a dónde vamos. De dónde vienes y a dónde vas. El punto que debemos entender para recordar a dónde vamos, debemos entender de dónde venimos. Nuestra alma viene en una dimensión de donde todo lo sabía, todo lo conocía, tenía el conocimiento de todos los secretos del mundo espiritual, y venimos a enfrascarnos en un cuerpo físico que olvida todo. Entonces, una de las cosas para saber a dónde debemos ir es que debemos entender cuál es nuestro origen. De allí debemos aprender. Nosotros vemos en Bereshit, en Génesis, el origen de Adán. Y nosotros pareciera que vemos una historia de que el Creador crea a Adán y crea a Eva, y vemos toda una historia bonita, textual, bien bonita.
Pero detrás de eso, Adán tenía una sabiduría y un conocimiento de los secretos del cielo tan grande que él menciona la Kabbalah que él podía ver de un extremo del universo al otro extremo del universo. Y es curioso notar también dentro del Midrash que él aproximadamente medía como 5 metros. Pero ¿cómo Adán era tan grande? Pero el Midrash nos quiere llevar a otro significado más, que es los secretos del cielo, la Kabbalah, de que él, en otras palabras, era un árbol de la vida, el cual estaba en todas las dimensiones. Esto es un poco profundo. Es decir, cuando él dice que él estaba veía de un extremo al otro extremo del universo, es que Abraham, o sea, es que Adán estaba en todas las dimensiones a la vez. Esto es muy interesante. Es decir, que él tenía dimensión con todos los mundos, los 5 mundos, porque él era como un árbol de la vida que estaba conectado con todo el universo como tal. Esto lo menciona la Kabbalah, solamente que ahí uno lo ve en la historia de la Biblia y se pasa algunos detalles, pero los secretos del cielo nos vienen a entender el calibre que tenía Adán. Entonces, precisamente es algo similar de lo que pasa con nosotros. Nosotros al venir a este mundo teníamos capacidades, nuestra alma tenía capacidades espirituales que hoy en el mundo físico no tenemos. Incluso Adán, hemos aprendido de nuestro rabino que conoce esta sabiduría de la Kabbalah, que él tenía conexión con mundos paralelos, con multiuniverso, y además él tenía conexión con otras dimensiones y tenía muchas cualidades que estando sujeto en un cuerpo no tenemos. Tenía capacidades extrasensoriales que usted no se imagina. Podía ver a lo lejos, escuchar a lo lejos y otras cosas más que son más profundas. El punto es que al no conocer, escuche bien esto, al no conocer de dónde venimos, no podemos entender a dónde vamos. Es fundamental saber de dónde yo vengo para entender cuál es mi visión de dónde yo quiero ir. Vamos a la escritura, dice que por lo tanto uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El tema es que no sabemos de dónde venimos o en qué pecó realmente Adán, cuáles eran las dimensiones que él tenía, y no entendemos la implicancia de estos pecados, del pecado que él cometió, que nos enfrascó en un cuerpo físico, lo cual nos impidió movernos en el mundo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque para saber dónde vamos debemos entender de dónde venimos. Esto surge así. Yo debo saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Si yo no conozco el origen de mi alma, si yo no conozco las capacidades de mi alma, si yo no tengo una conciencia elevada de dónde viene mi alma, no voy a entender nunca dónde voy a ir. Porque mi mente se va a ver atrofiada y limitada por lo que sé. Entonces yo debo aprender a saber de dónde vengo, a dónde voy, para saber cuál va a ser mi objetivo de vida. Una vez descubro a quién soy, qué es lo que hay dentro de mí, de dónde yo vengo, voy a tener claro a dónde voy a ir. Y esto es similar a lo que habla la parashá de Lej Lejá. Precisamente, vete a ti mismo. ¿Ve que está todo muy conectado? Permiso. Y Lej Lejá precisamente habla de eso. Vete a ti mismo. Interesante esta frase. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1. Dice, Hashem le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y es curioso notar la expresión que dice, vete para ti. Es como yo le decía, usted no puede decir a una persona, vete para ti. Imposible, se va a quedar allí, no se va a mover.
¿verdad? Tú tienes que decir una dirección o un lugar. Oye, anda para allá a comprar pan o anda para allá a hacer este trámite. Es que tú envías una dirección. La pregunta es, ¿por qué Hashem le dice a Abraham en este caso, vete para ti? Es que allí está la causa de todo. La expresión vete para ti o vete a ti mismo es el origen a dónde yo me voy a dirigir. Es decir, que si yo sé de dónde vengo, si yo sé el origen de mi alma, si yo sé las capacidades que tenía Abraham en los mundos espirituales, cómo él podía moverse de una dimensión a otra dimensión, cómo las capacidades intelectuales y mentales que él tenía, si yo entiendo esto, voy a poder entender lo que hay dentro de mí. Ahora la expresión dice, vete para ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice lej lejá? Una expresión muy, muy contradictoria de las cosas que nos enseñan los cabalistas. ¿Cómo tú le vas a decir vete para ti? Es que allí está muchas de las cosas que nosotros necesitamos entender y aprender que tiene que ver con irnos a nosotros mismos. Vete para ti, en otras palabras, es analiza lo que hay en tu interior. Observa lo que hay en tu interior. ¿Y qué tenemos en el interior? El ego. El ego nos impide evolucionar. El ego nos impide poder crecer. El ego nos impide poder ver a dónde vamos. Por eso dice la parashá, vete para ti. Porque primero la transformación tiene que generarse en nuestro interior para los demás cambiar. Hemos visto dentro de las religiones, de distintas religiones, que siempre se externaliza la espiritualidad. Es decir, no, es que me tentó, voy a hablar expresiones, el enemigo me puso la prueba y yo caí. El enemigo me puso tal situación y yo pequé. Y se externaliza, la religiosidad tiende a externalizar la espiritualidad y no a llevarla en el interior. No, es que es por culpa de Satanás, es que es culpa del diablo. No, es que, esposa mía, eres tú la culpable. No, que tú eres la que hiciste esto. Se tiende a externalizar la espiritualidad. No, es que hay que ir a un lugar para sentir a Dios y allí vamos a conocer a Dios. Se externaliza la espiritualidad. Pero lo que Hashem le dice a Abraham, le está diciendo, vete para ti. Es decir, que tú no sacas nada de externalizar lo que tú sabes, sino lo llevas al interior. Y de eso se trata los secretos del cielo, la Kabbalah. No de un acto exterior, sino del interior. Porque si no trabajamos en el alma, nos llenamos de los secretos del cielo, de la Kabbalah, pero si no trabajamos en el interior, de nada sirve. Incluso la misma Kabbalah te ayuda a refinar cosas del interior del alma. Entonces, cuando Hashem te dice, vete para ti, es que Él te está diciendo, analízate. Tenemos en nuestras vidas el ego. Y el ego es el que está en nuestro interior, el que siempre va a decir, yo sé, yo lo conozco. No, es que eso yo ya lo sabía o ya lo aprendí. El ego nos va en cierta forma a limitar a conocer a Dios y qué es lo que hay en nuestro interior. El ego va a decir, no, es que no es así. El ego va a decir, cuando tú vas a hacer una mitzvah, un mandamiento, no lo hagas, no ores, no busques a Dios. No leas la Torá, no estudies el Midrash, no estudies los secretos del cielo, no estudies la Kabbalah. El ego va a estar constantemente en nuestro interior luchando. Porque el ego se basa en un esquema que se formuló en nuestra mente. Escucha bien esto. El ego se basa y genera un esquema en nuestra mente que nos impide progresar. Y siempre nos va a limitar y nos va a poner peros. Usted va a querer darse de acá, yo voy a darse de acá a esta persona que está acá. Oye, pero ¿qué pasa si esa persona se droga? ¿O que si esa persona es alcohólica? Ese es el ego. El tema es que el hombre, la mujer, no ha aprendido a identificar el ego que hay en el interior.
Y como el hombre no identifica el ego, no puede saber quién es quién. Y el ego, en otras palabras, en sencillas palabras, es como el ángel bueno, para que se pueda entender en una práctica, algo muy práctico, el ángel bueno y el ángel malo. El ego es aquella voz que se opone a la luz, que se opone a lo que tú quieres hacer, que va a implicar a lo mejor una acción de dar, el ego se va a oponer. Si tú quieres dar caridad, el ego se va a oponer. Si tú quieres estudiar, el ego se va a oponer. Si tú quieres estudiar más allá de la Torá, estudiar textos más profundos, el ego se va a oponer. Es que el ego está siempre tenemos que estar conscientes del ego. Siempre debemos estar conscientes del ego interior. Y precisamente pasó esto con Abraham. Hashem le dijo a Abraham, vete para ti. Y en esta conversación que él tiene a Abraham, él le dice, pero ¿cómo me voy a ir en la casa de mi padre? Esto sale en el Midrash. Si tú me mandas en tu Torah, honra a tu padre y a tu madre, y me estás diciendo que ahora me vaya a la casa de mi padre y deje honrarlo. Es que Hashem le estaba tratando de decir a Abraham que rompiera ese esquema que él tenía. Porque el ego construye esquemas que nos impiden avanzar, construye bloqueos. Eso es lo que hace el ego. El ego construye esquemas que nos impiden creer en Dios, que nos impiden creer en lo que Hashem nos quiere mostrar. Y fue precisamente lo que pasó a Abraham. Pero ¿cómo yo me voy a ir? Si yo hablo de amor y le enseño a la gente que debo honrar a mis padres, y yo le enseño a la gente que debo seguir el tema de la Torá, y la Torá me demanda que debo honrar a mi padre y a mi madre, Hashem le dijo, no, tú estás exento de esto, le dijo. ¿Por qué estaba exento? Porque el padre de Abraham era un idólatra. Por eso él estaba exento. El tema es que Hashem le dijo, vete de ti, de tu tierra, porque el Creador quería en cierta forma llevarlo al interior y que él rompiera los esquemas que él había aprendido. Y ojo, él sabía de los secretos del cielo. Escucha bien esto. Él sabía de los secretos del cielo, él sabía de la Torá, al pie de la letra, como lo vemos, por eso la enseñaba. Pero a pesar de eso, Abraham tenía esquemas. Pero ¿cómo usted dice eso de Abraham? Pero aquí tenemos que ir analizando. Tenía un esquema. ¿Y qué esquema dijo? Yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y su esquema estaba basado en la misma Torá. Es que a veces nosotros tenemos esquemas que se nos han formado en distintas circunstancias, ya sea de la familia, o ya sea en donde aprendemos, donde estudiamos, o información que recibimos, que eso nos impiden avanzar. Vamos a un ejemplo. Va un ejemplo de algún esquema. Un esquema que el sistema no ha implementado, donde nos dicen, tienes que estudiar 20 años, luego de estudiar 20 años, 5 años más para ir a la universidad, luego de 5 años más tienes que trabajar 5 años más apatronado, y luego de esos 5 años más tienes que trabajar, dejar los pulmones allí en el trabajo, dar todo en tu trabajo para obtener tu casa, para obtener tu auto, y ese es en cierta forma un esquema que no han implementado. Otro esquema más, no, es que el dinero no se comparte, es para mí nomás. Yo no doy a los demás. No doy. Es que esa persona que está en la calle, yo estoy seguro que esa persona le hace la droga porque tiene una cara de las nubes que yo no le voy a darse de acá, no le voy a dar caridad. Y empezamos a generarnos esquemas. No, es que lo que dice la Torá es así y no hay más. Es así nomás, no hay que agregarle nada más porque es así como se plantea. Y se empiezan a generar esquemas. Esquemas que nos han puesto en la sociedad, que tenemos que trabajar 20, 40 años para tener todos nuestros sueños y cumplir nuestros sueños.
Y aquí vemos que Hashem le dijo a Abraham, vete para ti y de tu tierra, deja todo lo... Porque su padre incluso era comerciante de ídolos, es decir, era una persona rica. Y Hashem le dice, no, deja todo eso. Anda al lugar que yo te voy a mostrar. Y aquí voy a dar un ejemplo, porque esto es muy llamativo. Y el ejemplo que le voy a dar es como que usted se va a juntar con alguien y le dice, no, sal de tu casa y cuando vayas en el camino te voy a decir dónde tenemos que vernos. Y pasó exactamente con Abraham. Hashem le dijo, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hashem todavía no le había mostrado nada. Eso es algo totalmente ilógico. Cuando tú te juntas con una persona, decís, tú le pides la dirección y todo para no perderte, ¿cierto? Pero pasó lo contrario. Hashem le dijo, vete al lugar, a la tierra que te mostraré. Hashem todavía no le había mostrado nada. Es que Hashem se mueve en la ilógica. Hashem se mueve en las cosas que nuestra percepción humana no ve. Hashem sabía lo que iba a hacer con él. El tema es tu fe. Si tu fe es grande y tú dices que si Hashem te dice, sal de ahí, es que tienes que salir de ahí. Y en el camino Hashem te va a mostrar lo que tienes que hacer. Y eso es el significado del Lej Lejá. Es romper nuestros esquemas, es romper nuestra religiosidad, es romper lo que pensamos que sabemos para ir al lugar que Hashem nos quiere mostrar. Y vemos a Abraham que antes él no sabía de la circuncisión. Los ángeles, después vemos que los visitaban en su casa y él veía a los ángeles como si nada. Por eso vemos a Agar que ve al ángel y lo reconoce, porque en la casa de Abraham acostumbraban a ver ángeles como si nada. Pero antes de eso Abraham no tenía ni idea dónde tenía que ir. No tenía ni idea, porque Hashem no le había mostrado aún. Entonces vete a ti mismo, es romper nuestro esquema de religiosidad, es romper nuestro esquema del sistema que hemos heredado de la familia, del padre, de la madre, esquemas que no están acorde a la espiritualidad, que no están acorde a los secretos del cielo y a los designios que el Eterno le iba a entregar a Abraham. Eso es Lej Lejá. Es romper lo que los demás dicen. Es romper de la formación que a lo mejor hemos tenido para ir a buscar algo nuevo. De eso se trata precisamente el Lej Lejá. Romper lo que sabemos para reaprender. Romper nuestros esquemas económicos. No es que tienes que trabajar duro para encontrar y tener bendición y dinero. De eso se trata. Contra más trabajes, más dinero. Y la gente que más trabaja a veces más infeliz. El tema es que debemos romper los esquemas que hemos heredado en la familia, en el hogar, en la religión. En cualquier lugar debemos romper esos esquemas. Porque rompiendo esos esquemas, identificando nuestro ego, vamos a poder ver lo que otros no ven. Vamos a poder encontrar esa tierra que Hashem nos va a mostrar. Y de eso se trata esta parashat. Pero hay algo que debemos entender, y una de las cosas que nos enseña estos secretos, de que toda la vida nos han dicho que es otro esquema, que somos más cuerpo que alma. Hemos vivido toda nuestra vida bajo la ilusión de nuestros 5 sentidos. Y también tenemos esquemas. ¿Cómo voy a ver a Dios en el mundo espiritual? ¿Cómo es eso que mi alma sale de mi cuerpo para entrar al mundo espiritual? Y tenemos esquemas. ¿Cómo es que a través de las letras hebreas yo puedo ingresar al mundo espiritual? Y así se generan esquemas. Pero debemos entender, para que el cambio se genere en nuestro entorno, debe empezar por nosotros. Por eso Abraham le dijo, vete a ti mismo. Y es lo que vemos un poco en el mensaje que le entrega el ángel a Agar.
Porque nuestra transformación debe empezar por nosotros para que impacte a los demás. Debe empezar por mí. Usted no puede decir, no, es que yo no voy o yo no estudio la Torah o los secretos porque ese que está ahí no, es todo lo contrario a lo que dice. Usted está externalizando la espiritualidad. Es que yo no busco a Dios porque el líder de allá no va con lo que yo creo o lo que yo pienso. Nosotros externalizamos la espiritualidad y nos le llamamos al interior. Lech Lejá habla de eso. Lech Lejá también habla de salir de los 5 sentidos y entrar al mundo espiritual. Toda la vida pasamos, más de 45 horas semanales pasamos bajo la ilusión de lo que sentimos en nuestro cuerpo, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que palpamos. Pero ¿cuándo nuestra alma ingresa al mundo espiritual? Rara vez. Rara vez. Es que de eso también se trata Lech Lejá, salir de la ilusión de lo que sentimos en nuestro cuerpo para ingresar al mundo espiritual. Pero para ingresar al mundo espiritual debemos romper esquemas. Debemos hacer un Lech Lejá. Y de esta forma vamos a poder entrar al mundo espiritual. Una vez también enseñamos que Hashem es un reflejo de lo que hacemos. Es decir, si yo me muevo, Hashem se va a mover. En otras palabras, es como la ley del espejo. Yo me muevo, lo que se refleja es lo que se va a hacer. Así mismo es Hashem. Según cómo tú te muevas, Hashem se va a mover. El tema es que generalmente estamos impávidos, es decir, que estamos allí sin movimiento, y Lech Lejá nos llama a movernos, a hacer cosas, a salir de sí para movernos. Y vivimos una vida siendo reactivos, es decir, que esperamos una situación externa para movernos en vez de ser proactivos. Esperamos una señal de Dios para movernos. Esperamos una visión o una confirmación para movernos. Y eso nos vuelve reactivos. Y eso es contrario a la espiritualidad. Porque la espiritualidad nos manda a ser proactivos en todo momento. Es decir, que en todo momento seamos nosotros capaces de estar moviéndonos, aprendiendo, estudiando, evolucionando, creciendo, transformando nuestro interior para ir evolucionando y creciendo. De eso se trata también Lech Lejá. Hemos pensado que toda la vida no hay que hacer nada para que Dios haga o se mueva. No, nosotros nos movemos y así mismo Hashem se mueve. ¿Se imagina usted comenzar a elevar su conciencia, a ingresar, a estudiar las letras hebreas, a aprender, a conocer los nombres de Dios, a buscar más a Dios con intensidad? Usted podría lograr mover el cielo a su favor. Porque cuando el hombre se mueve en Dios, Dios también se mueve y respalda todo lo que tú haces. Y Él suple todo. Pero tú tienes que moverte, tú tienes que salir del caos de tu mente, debes de salir de los paradigmas, de los esquemas mentales, debes de salir de tu patria, es decir, de las cosas emocionales, del miedo, del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la soledad. Tienes que salir de todo eso, de todas las cosas negativas, para entrar a la tierra que Hashem te va a mostrar. Si tú pasas toda la vida angustiado, no vas a nunca a tener algo nuevo en tu vida. Vas a ser netamente reactivo. Entonces salir de la tierra, de tu patria, es salir del origen. Es decir, salir de eliminando todas tus emociones que anulan lo que Hashem quizás quiere darte, para ir al lugar que Hashem te va a mostrar.
Nosotros debemos aprender a movernos en este mundo para generar que el mundo espiritual se mueva. El mundo jamás se va a mover, el mundo espiritual jamás se va a mover si nosotros no hacemos nada aquí. Debemos generarlo en este mundo. Aquí debemos generar ese estímulo para que el mundo espiritual se mueva a nuestro favor. Pero si nosotros no lo movemos aquí, Hashem no lo va a mover allá. ¿Y cómo movemos este mundo físico para que se mueva el mundo espiritual? Orando, buscando el rostro de Dios, estudiando la Torá, estudiando el Midrash, estudiando los secretos del cielo, estudiando la Kabbalah. Que eso va a generar que elevemos nuestro estado de conciencia espiritual. Porque el mundo se va a mover en base a tu percepción de la realidad. Escuche bien esto. Es decir, que si tú crees que Dios es pequeño, entonces Dios se va a mover en pequeñeces. Si tú crees que Dios es grande y puede hacer muchas cosas imposibles, entonces Dios se va a mover en lo imposible. Porque va a depender del nivel de tu conciencia. Si tú crees que Hashem solamente se mueve en lo sencillo, en lo común y corriente, Hashem se va a mover en eso. Pero si tú crees que Hashem se mueve en lo espiritual, Él se va a mover en lo espiritual. Si tú crees, por ejemplo, que la Torah misma es eso y nada más, entonces Hashem se va a mover en tu realidad. Pero si tú crees y empiezas a estudiar los secretos del cielo, los secretos de la Kabbalah, Hashem se va a mover en esa realidad y te va a mostrar cosas de esa realidad. Entonces todo depende de cómo tú mires el mundo, cómo tú lo enfrentes. Entonces va a depender de tu estado de conciencia el que vas a ver a Dios en tu realidad. Si tu conciencia es limitada de Dios, entonces tu realidad también va a ser limitada. Pero si tu conciencia se alimenta con los secretos de la Torah, con los secretos de la Kabbalah y empiezas a aprender, entonces Hashem se va a ir moviendo en otras realidades, por lo tanto va a ir aumentando tu nivel de conciencia. De eso se trata todo. Una vez comentamos también, para traer un ejemplo, de la teoría del observante. Y pusieron allí un experimento de una bolita que se movía y que causaba ciertas ondas. Y pusieron a una persona que observaba esta bolita que causaba ondas y a nadie observando, a una persona que viese y a nadie observando ese hecho como tal. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta que según la persona que estaba observando, era así como se iba a mover estas ondas. Y esto es similar al mundo espiritual. Es decir, que según tu forma de ver la vida es como Dios se va a mover en ti. Por eso es importante estudiar los secretos del cielo de la Kabbalah, porque te va a permitir a ti ver a Dios de una forma más amplia y va a elevar tu estado de conciencia. Por lo tanto, tu forma de ver la vida va a ser totalmente diferente a lo que estás viendo. Por eso Hashem también le dijo a Abraham, Lej Lejá, para que saliera Abraham de su realidad, de que tenía que él a honrar a su padre y estar con él, que saliera de su realidad para entrar a otra dimensión que Hashem le iba a mostrar. ¿Y qué fue esa dimensión? En que en su casa hubieran ángeles, en que tuviera victoria, luego los reyes, luego llega con Melquisedec y tiene un sinfín de acontecimientos espirituales extraordinarios, físicos que también él materializó. Entonces allí vemos que según la realidad, porque él rompió los esquemas y cambió su realidad, es que intervino en todos sus acontecimientos futuros. Y de eso se trata, hermano. De eso se trata todo. Según como vayas alimentando tu nivel de conciencia y de los secretos del cielo, es que va a cambiar la percepción en cómo ves al mundo, cómo ves la realidad. Una de las realidades que nos han dicho, por ejemplo, no, es que hay que hacer aquí en este mundo tesoro, y tener casa, y tener yate, y tener auto, y tener mansión y todo. Es una percepción.
Pero si nosotros lo vemos con otro punto de vista y pensamos que somos efímeros, es decir, que duramos aproximadamente entre 70 a 80 años más, y entendemos que esta es solamente una milésima parte de nuestra alma en este mundo, entonces nuestra percepción cambia. Si yo entiendo ya, yo voy a hacer una mitzvah, no, yo voy a hacer un mandamiento porque quiero que Dios me bendiga en este mundo con cosas materiales. Pero si tú cambias tu percepción y entiendes que al cumplir un mandamiento, no solamente eres beneficiado acá, sino en el mundo por venir, que allí es donde está tu tesoro, entonces tu percepción cambia de ver la vida. Entonces de eso se trata hacer un lej lejá, de cambiar la percepción de tu realidad para entrar a otra realidad que Hashem te va a mostrar. Eso le dijo Hashem, sale de tu tierra, sale de tu patria, sal de la casa de tu padre que es comerciante y tiene dinero, sal al lugar que yo te iba a mostrar. ¿Y qué hizo Hashem? Le dio ganado, le dio bendición a Abraham, le dio de todo, un sirviente, le dio tanta cosa. Porque él aprendió a romper los esquemas terrenales de este mundo. Todos los esquemas que se formen en este mundo no son del mundo espiritual. Hemos estado acostumbrados a pensar con los esquemas de este mundo, pero sin entender los esquemas o el sistema del mundo espiritual. Cuando aprendamos a entender el mundo espiritual, nuestra percepción de ver a Dios también va a cambiar. Entonces debemos empezar a nosotros generar en este mundo para que el mundo espiritual se mueva. ¿Y cómo vamos a mover el mundo de acá para que se mueva el mundo de arriba también? Tenemos que salir, tenemos que hacer un lej lejá, tenemos que empezar a buscar a Dios, a orar, a estudiar más los secretos, a estudiar la Kabbalah, a estudiar los secretos del mundo espiritual, a empezar a estudiar más. Si ahora leo Torah, voy a empezar a leer el Midrash. Si ahora leo Midrash, yo voy a empezar a estudiar los secretos del cielo. Si ahora estudio los... Y así empezamos a hacer un lej lejá continuamente, porque el lej lejá no solamente se detiene en esta porción. Debemos hacer un lej lejá todos los días de nuestra vida. Todo el año, de lo que dure la parashat. Un lej lejá se hace constantemente. Es hacer lo opuesto a de lo que te dicen. Es un lej lejá. Hacer lo opuesto a lo que te implementan, lo que te dicen que es así. Eso se trata de hacer lej lejá. Entonces, cuando empecemos nosotros a estudiar más allá de lo que enseñan nuestros maestros, de lo que yo enseño, vamos a empezar a mover el mundo espiritual. Y todo se empieza a mover. Todo se empieza a mover. Dios empieza a suplir, Dios empieza a sacar donde no hay y te trae bendición, hermano. Dios empieza a suplir de una forma que usted no se imagina. Porque debemos hacer un lej lejá de lo que nos han dicho, nos han enseñado. Y allí vamos a ver lo que Hashem nos va a mostrar. ¿Y qué Hashem nos va a mostrar? Vamos a conquistar nuevos pueblos como lo hizo Abraham. Vamos a tener más ganado, estamos hablando en el aspecto espiritual. Vamos a poder ver el mundo espiritual como tal, como lo hacía Abraham, que cuando se circuncidó ingresó al mundo espiritual y empezó a hacer tantas cosas donde Hashem respaldaba todo lo que él hacía. Precisamente porque él entendió el significado de lej lejá. Y de eso se trata esta parashat. De que saquemos nuestros bloqueos, de que eliminemos nuestros esquemas, de que eliminemos la dureza de nuestro corazón para comenzar a ingresar estudiando la Kabbalah, porque la Kabbalah es la que ilumina nuestra conciencia para que nosotros podamos poco a poco poder ingresar al mundo espiritual. Debemos nosotros entonces ingresar al mundo interior, empezar a identificar cuál es nuestro ego, cómo se mueve, y debemos ir a la tierra que Hashem nos va a mostrar mediante el estudio profundo de la Torah, de su secreto, de la Kabbalah, mediante el estudio profundo de las letras hebreas, de los nombres de Dios, nos va a ayudar a poder ingresar al mundo espiritual. ¿Por qué?
Porque todo esto de estudiar los secretos de la Kabbalah, la Torá, todo esto, profundizar más, hermano querido, nos va a poder ayudar a controlar a dónde vamos. Va a controlar nuestro destino. Es decir, que va a alterar el destino que vamos a tener. Si Abraham se hubiera quedado así sin moverse, no hubiera tenido nada de lo que vemos en la Escritura. Pero porque él vio nueva tierra y todo lo que vio en un acontecimiento futuro, precisamente por eso. Porque hizo un lej lejá y controló en cierta forma lo que iba a venir para su vida. Así que esta es la clase de hoy. Una parashá muy bonita. Deseo que el Creador le bendiga, le guarde. Hay muchos más secretos del lej lejá. Estaríamos unas 5 horas más, pero no queremos aburrirlo. Todo lo contrario, queremos que aportar a ese crecimiento espiritual y que cada uno pueda allí elevar la conciencia. Así que un abrazo a todos, muchas bendiciones y que estén pero muy bien. Bendiciones.